Gloria a Dios. Buenas tardes, amigo que vas caminando por estas calles. Te hacemos una cordial invitación, como siempre, para que te acerques a este lugar a escuchar el consejo de la palabra de Dios. En este día queremos comenzar primeramente dándole gracias a Dios por el privilegio que los da, que los permite de estar en este lugar para poder compartir el consejo de la palabra de Dios. Oye lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 24, verso 1, dice la palabra de Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así dice la palabra de Dios. También dice la palabra de Dios que los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así dice la palabra de Dios. Por lo tanto, dice Dios en el libro de Eclesiastés, dice la palabra de Dios. Oye lo que dice la palabra de Dios. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Así dice la palabra de Dios. Un recordatorio de parte de Dios para el mundo entero, no solamente para los jóvenes, para el mundo entero, para que el hombre se acuerde de Dios. Oye lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 10, verso 4, dice la palabra de Dios que el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Así dice la palabra de Dios. También dice la palabra de Dios que Dios desde los cielos Dios sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dice la palabra de Dios que no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Todos se desviaron, dice Dios, se han corrompido, dice Dios. Por lo tanto, Dios le hace un recordatorio al hombre y comienza diciéndole Dios al joven, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Así dice la palabra de Dios. También dice la palabra de Dios: buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que Él está cercano. Así dice la palabra de Dios. Porque vienen días, dice la palabra de Dios, claramente dice la palabra de Dios, que vienen esos días donde el hombre tendrá hambre no de comer pan, el hombre tendrá sed, no de beber agua, sino de tener ese deseo de querer escuchar palabra de Dios.
Dice la palabra de Dios que las doncellas y los jóvenes desmayarán, pero no de cansancio físico, sino que desmayarán de ese deseo de querer escuchar palabra de Dios, y entonces no la encontrarán. Así dice la palabra de Dios. Por lo tanto, mi amigo, mientras haya vida y esperanza de inclinar tu oído para escuchar el consejo de la palabra de Dios. Si tú te das cuenta a través de los tiempos, de todo lo que está pasando en el mundo entero, de todos los acontecimientos que están pasando en el mundo entero, los podemos dar cuenta a la luz de la palabra, de que todo está escrito en la palabra de Dios. Por lo tanto, yo te digo, mi amigo, tú que todavía no has venido al arrepentimiento, mientras haya vida y esperanza para volverse de tus malos caminos y volverse a Dios. Por lo tanto, al ver Dios un mundo donde solamente se inclina a hacer lo malo ante los ojos de Dios, como en los días de Noé, dice la palabra de Dios, y vio Jehová Dios que los designios y los pensamientos del corazón del hombre era solamente de continuo hacer lo malo ante los ojos de Dios, hasta el grado que dice la palabra de Dios que le dolió a Dios su corazón de ver tanta maldad, de ver tanta depravación sobre la faz de la tierra, a tal grado que dijo Dios: me arrepiento de haber hecho al hombre. Se fueron las palabras de Dios. Por lo tanto, Dios determinó mandar un diluvio, donde dice la palabra de Dios, solamente 8 personas fueron salvas. Así dice la palabra de Dios. Si tú te das cuenta cerca del amor de Dios, Dios siempre le da una segunda oportunidad al hombre. Al ver tanta maldad sobre la faz de la tierra, ahí estaba Dios dándole una segunda oportunidad al hombre, mandando a Noé para que construyera un arca enorme con el poder de Dios, porque Dios ya había determinado que iba a mandar un diluvio. Pero dice la palabra de Dios que aquellos hombres perecieron, no quisieron entrar por la puerta del arca. Dice la palabra de Dios que la puerta del arca se cerró y fue Dios mismo el que cerró la puerta del arca. ¿Sabes por qué, mi amigo? Porque dice la palabra de Dios que puerta que Dios cierra no hay hombre que la pueda abrir. Pero mira qué tan grande es la misericordia de Dios para con este mundo, que dice la palabra de Dios en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22, dice la palabra de Dios que por la misericordia de Dios, por el amor tan grande que Dios le tiene a este mundo, no hemos sido consumidos, dice la palabra de Dios, porque nunca decayeron las misericordias de Dios.
Nuevas son las misericordias de Dios cada mañana, cada día. Grande es la fidelidad de Dios para con este mundo. Así dice la palabra de Dios. La misericordia de Dios para cada uno de nosotros, mi amigo que estás escuchando, ha sido de que Dios en ese día nos ha permitido ver la luz de un nuevo amanecer. Y esa es la misericordia de Dios, que Dios le ha dado tiempo al hombre para que el hombre se vuelva de sus malos caminos y se vuelva a Dios. Si tú te das cuenta hoy en día, como siempre lo hemos dicho, el corazón del hombre, cada día el hombre endurece su corazón para con Dios. El hombre a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Así está el corazón del hombre hoy en día. ¿Sabes por qué, mi amigo? Porque dice la palabra de Dios que el Dios de este siglo, el cual es el diablo, dice la palabra de Dios que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Este Evangelio poderoso que cambia, que restaura la vida del hombre. Este Evangelio que quita el pecado del mundo. El enemigo sabe de que el tiempo se acerca y que sus días están contados. Por lo tanto, él se ha encargado de endurecer el corazón del hombre. Así está el hombre hoy en día, como en los días de Noé. Así están los designios y los pensamientos del corazón del hombre. El hombre solamente se inclina a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Por lo tanto, Dios le hace un recordatorio al hombre y dice Dios, primeramente comenzando con el joven, y dice Dios, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de las cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Así dice la palabra de Dios. Si tú te das cuenta, tú ves caminar a la gente por las calles, pero no hay nadie que se detenga a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Oye lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 1:7 dice la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, el respeto a Dios. Los insensatos, dice la palabra de Dios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así dice la palabra de Dios. Así está el hombre hoy en día. El hombre a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. El hombre solamente se inclina a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Oye lo que dice la palabra de Dios. En el Salmo 10, verso 4, dice la palabra de Dios acerca de la maldad de los hombres, dice Dios. El hombre malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Así dice la palabra de Dios.
Dios desde los cielos vio sobre los hijos de los hombres, así como en los días de Noé. Así dice la palabra de Dios, que Dios desde los cielos vio sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dice la palabra de Dios que no hay ninguno que busque a Dios. Se han desviado, todos se desviaron, dice Dios. Se han corrompido, dice Dios. Así está el mundo hoy en día, como en los días de Noé. El mundo entero, dice la palabra de Dios, que está bajo los pies del maligno. Por lo tanto, dice Dios, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, dice Dios. Tal vez te preguntarás, ¿cuáles son los días malos? Déjame decirte a la luz de la palabra que los días malos para la juventud son cuando viene el consejo de un amigo para hacer lo malo ante los ojos de Dios. Por lo tanto, Dios sobreavisa al joven, y antes que vengan tus amigos con consejos malos, dice Dios, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Así es el consejo de Dios para con el joven. Oye lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 11, verso 9, un consejo de parte de Dios para ti, joven, para que te acuerdes de tu Creador en los días de tu juventud. Un consejo que viene de parte de Dios. Oye lo que dice Dios: joven, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Oye lo que dice el verso 10: quita pues, dice Dios, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Así dice la palabra de Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 13: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dice el verso 14: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así dice la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios le hace un llamado al hombre, no solamente al joven, sino que al mundo entero. Y dice Dios, oye lo que dice Dios, un llamado al arrepentimiento. Y dice Dios, oye lo que dice Dios: porque Dios desde los cielos ve sobre los hijos de los hombres y ve que el hombre solamente se inclina a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Por lo tanto, Dios le hace un llamado al mundo entero, y dice Dios:
Isaías capítulo 1, verso 16 dice Dios: lavaos y limpiados, dice Dios, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Así dice la palabra de Dios. Luego sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 18: venid luego, dice Dios, venid luego, dice Jehová, y echemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Así dice la palabra de Dios. Si tú te das cuenta, mi amigo, el hombre hoy en día no quiere escuchar el consejo de la palabra de Dios. El hombre es indiferente al consejo de la palabra de Dios. Pero mira qué tan grande es el amor de Dios, que es el hombre el que tiene que buscar a Dios, porque somos nosotros los necesitados de Dios. Y he allí el amor de Dios para con el hombre. ¿Sabes por qué, mi amigo? Porque el deseo del corazón de Dios es que el alma del hombre no perezca, sino que el hombre proceda al arrepentimiento. Por lo tanto, Dios le hace un llamado al hombre, un recordatorio para que el hombre se acuerde de Dios, no solamente al joven, sino que al mundo entero. Y dice Dios: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, antes que vengan los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Así dice la palabra de Dios. Tú te das cuenta, mi amigo, el hombre camina por esas calles y es indiferente a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el respeto a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así está el mundo hoy en día, despreciando la sabiduría, el conocimiento de Dios. Así dice Dios: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Así es el mundo hoy en día. El mundo no quiere escuchar el consejo de la palabra de Dios. El hombre solamente se acuerda de Dios en tiempo de angustia, en tiempo de aflicción. De ahí el hombre se acuerda de Dios. Pero cuando el hombre tiene tiempo de buscar a Dios como Dios demanda, cuando Dios dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que Él está cercano, el hombre no busca a Dios. Así dice la palabra de Dios. El hombre es indiferente a la palabra de Dios. Pero déjame decirte, mi amigo, que vienen esos días donde el hombre tendrá ese deseo
de escuchar el consejo de la palabra de Dios, pero entonces será demasiado tarde. Por lo tanto, ahora es el día de inclinar tu rostro para escuchar el consejo de la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios le hace un recordatorio al mundo entero y dice Dios: acuérdate de tu Creador. Por lo general el hombre solamente se acuerda de Dios en tiempo de angustia, en tiempo de aflicción, en tiempo de enfermedad. Y allí el hombre se acuerda de Dios. Pero cuando el hombre tiene tiempo de buscar a Dios, el hombre es indiferente a la palabra de Dios. El hombre tiene tiempo para otras cosas, pero no hay tiempo para Dios. El hombre tiene tiempo para los deportes, el hombre tiene tiempo para ir de vacaciones, el hombre tiene tiempo para andar comiendo en buenos restaurantes, pero no hay tiempo para Dios. Por lo tanto, dice Dios, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que lo puedes encontrar, porque mañana puede ser demasiado tarde, porque vienen esos días donde el hombre tendrá hambre, pero no de comer pan, sino de tener ese deseo de escuchar palabra de Dios. Vienen esos días donde el hombre tendrá sed, no de beber agua, sino de tener ese deseo de querer escuchar palabra de Dios. Vienen esos días donde los jóvenes, las doncellas, tendrán ese deseo de querer escuchar palabra de Dios y no la encontrarán. Así dice la palabra de Dios: las doncellas desmayarán, pero no de cansancio físico. Los jóvenes desmayarán, pero no de cansancio físico, sino de ese deseo de querer escuchar palabra de Dios, y entonces no la encontrarán. He ahí el llorar y crujir de dientes del hombre. Por lo tanto, ahora es el día de inclinar tu oído para escuchar el consejo de la palabra de Dios. Mira qué tan grande es el amor de Dios para con este mundo, que es el hombre que tiene que buscar a Dios, porque somos nosotros los necesitados de Dios. Pero mira qué tan grande es el amor de Dios, que a través de cada uno de nosotros que estamos en este lugar, Dios ha venido por esa oveja perdida, que todavía no ha venido al arrepentimiento. Eres tú, mi amigo, tú que todavía no has tomado esa decisión, esa determinación de acercarse a Dios. Y ese es el amor de Dios para con el hombre. Así dice la palabra de Dios. Mas Dios muestra su amor para con este mundo, que aún nosotros, siendo pecadores, dice la palabra de Dios, que Cristo Jesús murió por nosotros. Así dice la palabra de Dios acerca del amor de Dios, acerca de la misericordia de Dios para con este mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Así dice la palabra de Dios. Mientras haya vida y esperanza, mi amigo, para entrar por la puerta del arca, aquella puerta del arca que se cerró en los días de Noé. Pero mira qué tan grande es el amor de Dios, la misericordia de Dios, que a través de esa sangre carmesí derramada en la cruz del Calvario, la puerta del arca nuevamente ha sido abierta. Por lo tanto, como en los días de Noé, Dios todavía le sigue haciendo un llamado al hombre para que el hombre entre por la puerta del arca. Así dice la palabra de Dios. Entrar por la puerta estrecha, dice la palabra de Dios, porque espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ese camino. Así dice la palabra de Dios. Pero mientras haya vida y esperanza para entrar por la puerta del arca, todavía la puerta del arca está abierta, y Dios todavía le sigue haciendo un llamado al hombre para que entren por la puerta del arca. Así dice la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice la palabra de Dios, manda a Dios, no el hombre, sino que Dios manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan de sus malos caminos y se vuelvan a Dios. Así dice la palabra de Dios, porque Dios ha decretado un día donde Dios juzgará a los hombres. Así dice la palabra de Dios. Y no os maravilléis, dice la palabra de Dios, no os maravilléis de esto, porque viene ese día glorioso, dice la palabra de Dios, donde todos aquellos que están en los sepulcros oirán su voz. Así dice la palabra de Dios. Y todos aquellos que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, dice la palabra de Dios, que saldrán para resurrección de vida eterna. Pero también dice la palabra de Dios que todos aquellos que hicieron lo malo ante los ojos de Dios oirán la voz de Dios. Y dice la palabra de Dios que todos aquellos que hicieron lo malo ante los ojos de Dios saldrán para resurrección de condenación eterna. Así dice la palabra de Dios. Por lo tanto, mientras haya vida y esperanza, y Dios le hace un recordatorio al hombre, al joven, a la mujer, al adulto, al anciano, le hace un recordatorio para que el hombre se acuerde de Dios, porque el hombre solamente se acuerda de Dios en tiempo de angustia, en tiempo de enfermedad, en tiempo de escasez. De ahí el hombre se acuerda de Dios. ¿Sabe qué? Nosotros muchas veces le hacemos esta pregunta a las personas y le hacemos esta pregunta: ¿te has acordado de Dios en este día? Y generalmente la respuesta es esta. Y dice la gente: me levanté, le di gracias a Dios. Muchos dicen: antes de salir me persigné, le di gracias a Dios. Pero déjame decirte, a la luz de la palabra, que acordarse de Dios,
Acordarse de Dios no es solamente darle gracias a Dios por un día más. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el respeto a Dios. Así dice la palabra de Dios. Teme a Dios, teme a Dios, respeta a Dios, dice la palabra de Dios, y guarda los mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así dice la palabra de Dios. ¿De qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve al hombre si el hombre ganare todo el mundo y perdiere su alma? Así dice la palabra de Dios, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, sino que dice Dios, teme a Dios, respeta a Dios, respeta los mandamientos de Dios, porque esto es el todo del hombre. Así dice la palabra de Dios, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así dice la palabra de Dios. Generalmente cuando se le hace esta pregunta a las personas, la gente responde diciendo, sí me he acordado de Dios, le di gracias a Dios, me levanté. Pero déjame decirte, a la luz de la palabra, que acordarse de Dios va mucho más allá de solamente darle gracias a Dios por un día más. Hay personas que se levantan con pensamientos inicuos, con deseos de hacer lo malo ante los ojos de Dios, y aún así se levantan pidiéndole cobertura a Dios para que les vaya bien cuando ellos hacen las fechorías que tienen planeada en la mente. Aún así le piden a Dios cobertura. Por lo tanto, yo te digo que darle gracias a Dios va mucho más de solamente decirle gracias a Dios por un día más. Dice la palabra de Dios. De modo pues, dice la palabra de Dios, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, dice Dios, que todas son hechas nuevas. Así dice la palabra de Dios. Por lo tanto, acordarse de Dios va mucho más de solamente darle gracias a Dios por un día más. Acordarse de Dios, mi amigo, tú que estás escuchando, acordarse de Dios es dejar de hacer lo malo ante los ojos de Dios, como Dios demanda. Cuando Dios dice, lavaos y limpiados, quitad la iniquidad de delante de vuestras obras, dejad de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Eso verdaderamente es acordarse de Dios. Oye lo que dice la palabra de Dios, un consejo de parte de Dios, un consejo con promesa para el joven. Y dice Dios, honra a tu padre y a tu madre para que tus días en esta tierra sean prolongados. Un consejo de parte de Dios para el joven. Así dice la palabra de Dios. Acuérdate, joven,
de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate, dice Dios, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados sobre la faz de la tierra. Así dice la palabra de Dios. Acuérdate, hombre, de los mandamientos de Dios. Dice la palabra de Dios que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así dice la palabra de Dios. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate de los mandamientos de Dios. Dice la palabra de Dios. Oye lo que dice la palabra de Dios. Que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta a Dios. Así dice la palabra de Dios. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate de los mandamientos, de los estatutos, de la palabra de Dios. Antes que vengan los días malos, antes que estés metido en problemas, dice Dios, antes que venga la enfermedad, antes que vengan los días de la vejez, donde el hombre ya no se puede mover solo, sino que necesita de alguien para que lo cargue, dice Dios. Antes que lleguen los días de la vejez, acuérdate de tu Creador. Así dice la palabra de Dios. Acuérdate, joven, de honrar a tu padre y a tu madre, para que tus días en la tierra sean prolongados, sean alargados. Así dice la palabra de Dios. Acuérdate, hombre, que viene ese día donde le vas a dar cuenta a Dios. Acuérdate. Así dice la palabra de Dios. Y aquí dice la palabra de Dios, que he puesto delante de vosotros dos caminos, dice la palabra de Dios, camino de vida y camino de muerte. Así dice la palabra de Dios. Y aquí dice Dios, que he puesto el camino que conduce a la vida eterna y el camino ancho que conduce a la perdición. Y aquí dice Dios, acuérdate de la palabra de tu Creador. Y aquí dice Dios, acuérdate que he puesto delante de vosotros lo bueno y lo malo. Y aquí dice Dios, acuérdate que he puesto delante de vosotros la bendición y la maldición. Y aquí dice Dios, y aquí dice Dios, que he puesto delante de vosotros la vida eterna y la condenación eterna, el cielo o el infierno, Dios o el diablo. Así dice la palabra de Dios. Acuérdate que he puesto delante de vosotros dos caminos, camino de vida y camino de muerte. Así dice la palabra de Dios. Claramente dice la palabra de Dios que el hombre no puede servir a dos señores al mismo tiempo. Así dice la palabra de Dios. No puedes tener lo uno o lo otro. Es tiempo de tomar una determinación. ¿A quién vas a servir? ¿Vas a servir al diablo? ¿Vas a servir a Dios? ¿Cuál es tu decisión? Déjame decirte que dice la palabra de Dios. Oye lo que dice
en la palabra de Dios acerca de los años de la vejez del hombre, donde el hombre llegó a los años de la vejez y nunca se acordó de Dios. Dice la palabra de Dios que los años del hombre son 70 años y 80 años los más robustos. Así dice la palabra de Dios. También dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que hay un hombre llamado Matusalén, que dice la palabra de Dios que vivió 969 años, y así sucesivamente los años del hombre han sido reducidos a causa del pecado. Luego los años del hombre han sido 950 años que vivió Noé. Adán que vivió 930 años. En cierta ocasión dijo Dios estas palabras: no contenderá, no peleará mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Por lo tanto, dijo Dios, serán los años del hombre 120 años. Ahora, en estos días, dice la palabra de Dios que los años del hombre son 70 años, 80 años los más robustos. Así dice la palabra de Dios. Por lo tanto, dice Dios, aquel que ya llegó a los años de su vejez, quizás 70, 80 años, por lo tanto, es el promedio de años de vida que Dios le da al hombre. 70 años, 80 años, lo más robusto. Por lo tanto, dice Dios, aquel que ya llegó a los años de su vejez, acuérdate de tu Creador, porque en cualquier momento, tú que ya llegaste a los años donde Dios ya te puede venir a pedir cuenta, dice Dios, acuérdate de tu Creador. Tú que ya llegaste a los 80 años, 70 años, 80 años, misericordia de Dios, dice Dios, acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador en los años de tu juventud, antes que vengan los días malos, antes que llegue la enfermedad, antes que llegue el problema, dice Dios, acuérdate de tu Creador. Antes que te encuentres en una cama de hospital, en una silla de ruedas, dice Dios, acuérdate de tu Creador, porque vienen esos días donde Dios le va a pedir cuentas al hombre. ¿Y qué cuenta le vas a dar a Dios? Mira qué tan grande es el amor de Dios, que todavía Dios le sigue haciendo un llamado al hombre, para que el hombre se acuerde de Dios, porque Dios ha establecido un día en la cual dice la palabra de Dios que juzgará a los hombres. Ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, se vuelve en un Dios vengador. ¿Sabes por qué? Porque Dios le ha dado suficiente tiempo al hombre para que el hombre se vuelva de sus malos caminos
y se vuelva a Dios. Así dice la palabra de Dios. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado al fuego, el cual tipifica el mismísimo infierno. Así dice la palabra de Dios. Pero mira qué tan grande es el amor de Dios, que Dios le ha dado suficiente tiempo al hombre. Dios ha sido paciente para con el hombre, porque el deseo del corazón de Dios es que el alma del hombre no perezca, sino que el alma del hombre venga al arrepentimiento. Así dice la palabra de Dios. El Señor no retarda su promesa, su venida, como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con el hombre, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así dice la palabra de Dios. ¿Sabías tú, mi amigo, que el tiempo que estamos viviendo hoy en día ya no es tiempo que le corresponde al hombre, sino que es pura misericordia de Dios? Dios ha extendido el tiempo para que el hombre se vuelva de sus malos caminos y se vuelva a Dios, porque Dios ha decretado un día donde Dios juzgará al mundo. Viene ese día donde cada uno de nosotros compadeceremos ante el tribunal de Cristo, y cada uno de nosotros le daremos cuenta a Dios. ¿Qué cuenta le darías a Dios si Él viniera a pedirte cuenta por tu alma? ¿Qué cuenta le darías a Dios en esos momentos? Porque Dios es el dador de la vida. Por esa misericordia de Dios tan grande que Dios le tiene a este mundo, no hemos sido consumidos. ¿Cuánta gente hasta el día de ahora, en este breve instante, Dios le vino a pedir cuenta? Pero mira qué tan grande es el amor de Dios, que Dios los ha permitido ver la luz de un día más. Y esa es la misericordia de Dios. Ese es el amor de Dios. Por esa misericordia de Dios, por ese amor tan grande que Dios le tiene al mundo, no hemos sido consumidos. Así dice la palabra de Dios. Por la misericordia de Dios, por el amor tan grande de Dios, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron las misericordias de Dios. Nuevas son las misericordias de Dios. Cada mañana, cada día, la misericordia de Dios para tu vida. Tú que me escuchas, ha sido que Dios, el dador de la vida, te ha permitido ver la luz de un día más. Y eso es más que suficiente para estar postrados ante la presencia de Dios, dándole gracias a Dios, porque Él nos ha permitido ver la luz de un nuevo amanecer. Él nos ha dado una nueva oportunidad para que meditemos en nuestros malos caminos y lo volvamos de nuestros malos caminos y lo volvamos a Dios. Si bien dice la palabra de Dios, Dios es amor, Dios es amor, pero también dice la palabra de Dios que Dios es fuego consumidor, que Él no tendrá por inocente al culpable, sino que cada uno de nosotros procederemos al arrepentimiento. Así dice la palabra de Dios. Ese es el deseo del corazón de Dios, que el hombre venga al arrepentimiento.
Así dice la palabra de Dios. Dios se fue justo y Dios está indignado, dice la palabra de Dios, con este mundo. Así dice la palabra de Dios en uno de los salmos. Dios se fue justo y Él está indignado con el pecador todos los días. Así dice la palabra de Dios, porque Dios desde los cielos vio sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. No hay ni uno, no hay ninguno que busque a Dios. Se han desviado, dice Dios, se han corrompido, dice Dios, como en los días de Noé. Así dice la palabra de Dios. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus pensamientos son torcidos en todo tiempo. Así dice la palabra de Dios. Por lo tanto, mi amigo, así como en los días de Noé, así dice la palabra de Dios, que le dolió a Dios su corazón, a tal grado que se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Déjame decirte de igual manera, así le duele a Dios su corazón en estos días, de ver tanta maldad sobre la faz de la tierra, de ver tanta depravación. Así le duele a Dios su corazón. Pero mira qué tan grande es el amor de Dios, y por ese amor tan grande que Dios le tiene a este mundo, todavía no hemos sido consumidos, porque Dios en su grande misericordia le sigue dando tiempo al hombre para que el hombre se vuelva de sus malos caminos y se vuelva a Dios. Déjame decirte a la luz de la palabra que ese Dios de amor, ese Dios de compasión, ese Dios de misericordia, dice la palabra de Dios, Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Así dice la palabra de Dios, clemente y misericordioso es Dios, grande en misericordia y lento para la ira. Así dice la palabra de Dios. Déjame decirte a la luz de la palabra, tú que todavía no has venido al arrepentimiento, Dios le ha dado suficiente tiempo al hombre para que el hombre se vuelva de sus malos caminos y se vuelva a Dios. Por más de 2000 años, por más de 2000 años, Dios con brazos de amor, con brazos de misericordia, le ha venido haciendo un llamado al hombre para que el hombre se vuelva de sus malos caminos y se vuelva a Dios. Pero el hombre no quiere entender. El hombre a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Así es que el corazón del hombre hoy en día escapa por tu alma, porque ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, ese Dios de compasión, viene ese día donde ese Dios de amor, de misericordia y de compasión se vuelve en un Dios vengador. Mía es la venganza, dice Dios, la ira de Dios, el enojo de Dios viene para los hijos de desobediencia. Así dice la palabra de Dios. Por mucho que el hombre endurezca su corazón para con Dios, viene ese día glorioso donde dice la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios. Por mucho que el hombre endurezca su corazón para con Dios, viene ese día glorioso donde toda rodilla se doblará ante Dios y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Así dice la palabra de Dios. Viene ese día donde la soberbia del hombre será abatida, dice la palabra de Dios. Y en aquel día solamente Dios será exaltado. Así dice la palabra de Dios. Viene tiempo de tribulación a esa tierra. Por lo tanto, acuérdate de tu Creador, acuérdate de los mandamientos, de los estatutos de Dios, porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios está pasando en el mundo entero hoy en día. Ya la palabra de Dios ya se cumplió. El tiempo que estamos viviendo es pura misericordia de Dios. Acuérdate de lo que dice la palabra de Dios. Y esto es lo que dice la palabra de Dios, que no quedará piedra sobre piedra. Todo lo que tus ojos alcanzan a ver, dice la palabra de Dios, que va a ser quemado. Así dice la palabra de Dios. Mira qué tan duro es el corazón del hombre, que la gente al oír esto ni siquiera inclina el oído para escuchar el consejo de la palabra de Dios. Pero escrito está en la palabra de Dios que la ira de Dios, el enojo de Dios viene para con los hijos de desobediencia. Por lo tanto, escapa por tu alma, porque dice la palabra de Dios: horrenda cosa es estar en manos de un Dios vivo. Así dice la palabra de Dios. En aquellos días, dice la palabra de Dios, los hombres buscarán la paz y no la encontrarán. Así dice la palabra de Dios. En aquellos días, dice la palabra de Dios, que los hombres desearán la muerte y no la encontrarán. Así dice la palabra de Dios. Viene tiempo de gran tribulación a esta tierra. Por lo tanto, escapa por tu alma, escapa por tu alma, porque la ira de Dios, el enojo de Dios viene para con los hijos de desobediencia. Ejemplo tenemos en la palabra de Dios. Ejemplo tenemos acerca del amor de Dios para con este mundo. En la cruz del Calvario, que Dios, siendo un Dios perfecto, Él dio su vida por amor a este mundo. Y ese es el amor de Dios. Dice la palabra de Dios que como oveja fue llevado al matadero. Así dice la palabra de Dios. Ni siquiera, dice, abrió su boca. Dice la palabra de Dios que le pusieron una corona de espina en su cabeza, una lanza en el costado. Puedes imaginarte por un momento la agonía de Jesús en aquel momento donde aquellos injuriadores lo estaban castigando. Como oveja fue llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca, dice la palabra de Dios. Y estando en la condición que él estaba, ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? En el Salmo 22, dice la palabra de Dios que él podía ver las coyunturas que se desgarraban de su cuerpo, de tanto latigazo que le dieron. Y todo lo hizo por amor. Puedes entender acerca del amor de Dios, que Él dio su vida por amor a este mundo. Y ese es el amor de Dios. Habrá alguien que pueda dar la vida por otro ser humano. Por mucho que el padre de familia ame a su hijo, no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda dar la vida por otro ser humano. Solamente Cristo Jesús,
en la cruz del Calvario, estando en la condición que él estaba en la cruz del Calvario. Así dice la palabra de Dios, que las palabras de amor, las palabras de misericordia que salieron para con este mundo, fueron palabras de amor, palabras de perdón. Después que le hicieron lo que le hicieron, las palabras que salieron de su boca fueron estas: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Puedes entender, mi amigo, que tan grande es el amor de Dios para con el hombre, pero el hombre no quiere entender. El hombre no quiere entender acerca del amor de Dios, de la misericordia de Dios. El hombre solamente se acuerda de Dios en tiempo de angustia, en tiempo de enfermedad, de escasez. Así es el hombre. No esperes para el día de mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Ahora es el día de salvación. Ahora es el día de entrar por la puerta del arca. En los días de Noé la puerta se cerró y fue Dios mismo el que cerró la puerta del arca. Pero a través de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, esa sangre carmesí, la puerta del arca en los días de Noé todavía está abierta. Por lo tanto, Dios sigue haciendo un llamado al hombre para que entren por la puerta del arca. Mañana puede ser demasiado tarde. Ahora es el día de salvación. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Y que si tú estuviste escuchando, atesora esta palabra que tal vez estuvo llegando a tu corazón. No esperes para el día de mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Que Dios te bendiga.